en ella pues todo lo que el Señor nos instruye, suficiencia, entender de que encontramos todo lo que necesitamos en la palabra y bueno, ¿por qué no también deleitarnos el día de hoy, el día del Señor, al ser instruidos, animados a vivir exactamente como Él quiere que vivamos? Así que entremos en tiempo de oración y dediquemos este servicio. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu gracia, por que por medio de tu Hijo Jesús es que hemos encontrado salvación, esperanza, Señor. Y Padre, te pedimos que en esta mañana venimos delante de ti queriendo ser instruidos, queremos ser animados. También queremos, Señor, que tú permitas que tu Espíritu Santo muestre, Señor, todo nuestro pecado y cualquier cosa que en verdad no te agrade a ti, que lo vamos a quitar de nuestras vidas, que nos animes a vivir una vida santa, que te glorifique, que te honre en toda manera. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a estar en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, en el capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos a estar concentrándonos en los versículos del 10 al 17. Pero mientras ustedes abren sus Biblias y llegan a ese capítulo, eh, como manera de introducción, eh, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que sea para el cumpleaños, Navidad o cualquier ocasión que a veces a uno le dan regalos, especialmente de personas que te conocen, obviamente, pero que te dan un regalo y como que nunca consideraron qué era lo que te gustaba. Como que encontraron cualquier cosa que vieron por ahí y dijeron, ah, eso se lo vamos a dar. Y claro, o sea, lo recibes con gracia y con amor y lo ves y dices, ¿cuándo me voy a colocar esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y en la mayoría de los casos terminas o regalándolo o a veces después de muchos años ya decir, no, es que ni siquiera lo utilizo, como que me toca desbotarlo. Ah, y eso pues solamente como para pensar de que es una historia muy chistosa, es algo que probablemente nos pasa a muchos, lo hemos experimentado de alguna otra manera, pero es exactamente lo que también nosotros hacemos con Dios. En cierta manera, queremos agradarle, buscarle, adorarle, pero nunca consideramos qué es exactamente lo que a Él le gusta. ¿Cómo es que Él quiere ser adorado? Nosotros decimos, ah, no, si yo voy a adorar a Dios, lo hago a mis términos. Pero ¿es esa la actitud correcta? Puede llegar a ver la puede llegar a ver un tipo de adoración que Dios aborrezca o Él acepta toda la adoración. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para poder de pronto utilizar los términos apropiadamente, creo que en nuestro contexto hispanohablante utilizamos dos palabras que de alguna manera a veces las utilizamos como sinónimos o a veces no los entendemos y pues como que las utilizamos como nosotros creemos que esté bien. Pero las dos palabras es alabanza y adoración. La palabra alabanza significa elogiar, celebrar con palabras, alabar a alguien y reconocer sus virtudes, quedarnos impresionados por sus virtudes y alabar a alguien o a algo por esas virtudes. La palabra adoración viene del verbo adorar y bíblicamente la palabra adoración quiere decir postrarse delante de Dios. Postrarse delante de Dios. Entonces, qué es lo que quiero tratar de que ustedes vean? Que en verdad no son sinónimos. Cuando hablamos de la alabanza tiene como fundamento la adoración. Cuando nosotros estamos
estudiando la palabra podemos estar adorando a Dios, porque estamos viendo y postrándonos delante de Él. La alabanza, en muchos sentidos, no solamente quiere decir música o cantos, puede ser la oración, porque es en respuesta a estar delante de Dios. Y todo esto como para que entendamos que vamos a estar hablando de la adoración. Vamos a estar hablando de cómo es que podemos adorar a Dios, postrarnos delante de Dios correctamente para que lo que salga, nuestra alabanza, sea correcta. Y para entender un poco más de este tema, entonces entraremos a el texto bíblico de esta mañana, que es Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17. Y vamos a entonces leer de estos capítulos. Y dice así la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Presentad aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice, ahí, hasta ahí. En este texto vamos a estar estudiando entonces cómo es que el Señor reprende, hace un llamado de atención al pueblo de Israel por su idolatría. Y lo vamos a estar estudiando con el propósito de que nos anime a, primero, conocer qué es la adoración adecuada delante de Dios. Y segundo, que nosotros podamos adorar y alabar a Dios de esa manera. Y entonces vamos a ver este llamado de atención en tres secciones. La primera sección lo vemos en el versículo 10 al 12, donde encontramos la acusación. De los versículos 13 al 15 vemos el rechazo, y de los versículos 16 al 17 vemos la solicitud. Versículos 10 al 12 la acusación, versículos 13 al 15 el rechazo, y de los versículos 16 al 17 la solicitud. Así que veamos primero el reclamo que hace Dios acá, y eso lo vemos en los primeros 3 versículos. Y acá el versículo 10 tiene en sí dos imperativos. Y dice, oíd y escuchad. Oíd y escuchad. Escucha, oye, es un llamado de atención, es un llamado urgente. Yo no sé cómo ustedes los llamaban en casa cuando sus papás querían que ustedes llegaran inmediatamente, pero en mi casa era primer nombre, segundo nombre y apellido. Jonathan Alexander León, te necesito ya. Y eso era para mí
que dejara de hacer todo lo que estaba haciendo y tenía que correr porque fue primer, segundo nombre y apellido. O sea, eso no era, no había de que, ay, ya voy o hago que no escucho. No, cuando si era John, Alex, era como que, ay, no, si puedes. Cuando te decían el nombre y el segundo nombre y el apellido, tenías que estar ahí. Bueno, este era de ese tipo de llamado. El Señor acá está llamando al pueblo de Israel a oír, a dejar cualquier cosa que estuviera haciendo y pusiera toda su atención. Y ese es el llamado que le hace. Le dice, oíd, escuchad. Y oigan, ¿qué? Escuchen qué. Bueno, hay dos cosas que les dice que oigan. Uno dice, oíd la palabra de Jehová. Y lo otro dice, escuchad la ley de nuestro Dios. La palabra de Jehová obviamente es una referencia a la palabra inspirada por Dios. Esta palabra en sí, la cual ellos iban a escuchar, no solamente fue una palabra que fue dicha por el profeta Isaías, que venía por esa inspiración divina, sino que también fue escrita también dentro de la palabra de Dios. No todo lo que los profetas dijeron fue escrito en las escrituras, pero esta porción sí. O sea que podemos escuchar exactamente lo que el pueblo de Israel escuchó cuando escucharon la palabra directamente de Isaías, del profeta Isaías. Entonces acá les dice la palabra de Dios, y ¿qué otra cosa les dice? La ley de Jehová. Esa palabra ley pues, es la palabra en el hebreo que se dice Torah. Cuando se habla del Torah, rápidamente la mayoría de nosotros piensa en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que Moisés recibió, la ley de Moisés. Acá no está haciendo referencia a la ley de Moisés, está hablando de que pues, lo que habla Dios es ley, viene con autoridad. Entonces imagínense el llamado acá de atención. Les está diciendo, oigan, escuchen, ¿a qué? A lo que voy a decir, esto es autoridad, esto viene directamente de Dios, esto es importante, esto es un llamado de atención que necesitan escuchar. Ahora, ¿quién es la audiencia acá? Bueno, aquí dice, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Obviamente no le estaba hablando al pueblo de Gomorra, ni al pueblo de Sodoma. Porque sabemos que el pueblo de Sodoma y Gomorra fue destruido totalmente por su impiedad por parte de Dios. Entonces, ¿por qué Dios se está refiriendo a Israel como pueblo de Sodoma? Bueno, eso es algo que Dios hacía comúnmente y solamente lo hacía para hacerle saber a Israel su idolatría. Porque ellos sabían la historia de Sodoma y Gomorra. Ellos sabían que en Sodoma y Gomorra había tanta idolatría, había tanta desobediencia, había tanto pecado, que Dios, pues en sí, no encontró ni siquiera uno que hubiera sido fiel. Y por eso destruye esta ciudad por su pecado. Y acá el pueblo de Israel, probablemente de una vez atacando su religiosidad, les dice, ustedes que se creen santos, perfectos, sí, que están haciendo las cosas de la mejor manera, ustedes que se creen los más religiosos, los más espirituales, la realidad es que ustedes son el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y acá entonces es un llamado de atención, es un llamado de atención para el pueblo de Israel, pero miren rápidamente como en los versículos anteriores, ya se está haciendo referencia a este pueblo de Sodoma y Gomorra. En el versículo 9 dice Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En sí, desde el versículo anterior nos está dando a entender de que el pueblo de Israel, por misericordia de Dios,
ya tenía un remanente fiel. Pero el mismo profeta reconoce que si no hubiera sido por la gracia del Señor, pues en verdad el pueblo de Israel también hubiera sido erradicado como el pueblo de Sodoma y Gomorra. Y en los versículos anteriores ya esto es un llamado de atención. Dios en cierta manera pareciera que estuviera pintando la imagen de un tribunal en el que llama al acusado. El acusado es Israel y su acusación es su pecado, su idolatría. Le está presentando exactamente lo que ellos están haciendo mal. Y acá entonces empieza a detallar su error, especialmente hablando de su adoración y cómo ellos están adorando a Dios, pensando que lo adoran bien, pensando que están trayendo a Dios regalos buenos, cuando en realidad ni siquiera están considerando qué es lo que Dios quiere y cómo Dios quiere ser adorado. Entonces vemos acá en los versículos del 11 al 12, dos reclamos que Dios hace al pueblo de Israel. Dos reclamos que Dios hace al pueblo de Israel. El primer reclamo lo encontramos en el versículo 11 y lo hacen en forma de pregunta. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En la Nueva Versión de las Américas dice, ¿qué es para mí la abundancia de los sacrificios? En otra manera de decirlo, en otras palabras, en cierta manera les dice, ¿ustedes quieren que yo les diga exactamente lo que yo opino acerca de sus sacrificios? Y la respuesta la da en los siguientes versículos. Dice, en versículo 11, hastiado estoy de holocausto, de los carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué dice el Señor acerca de lo que Él piensa? Bueno, que está hastiado, está cansado, ya ha tenido suficiente. Yo no sé si acá hay algo parecido. Hace unos años atrás hubo un restaurante allá en California que se llamaba Hometown Buffet. Yo no sé si se llegó acá, o si los que lo conocen. Era un lugar donde había buffet, era un buffet. Tú pagabas un monto más o menos grande, pero usted podía comer de lo que usted quisiera. Y usted estaba ahí y a nadie lo iba a sacar. El punto era que pues ya cuando salía uno ya salía mareado porque de tanto comer uno siempre decía, los papás le decían, no pagamos esto, usted tiene que comer más mínimo 3 platos. Y uno allá, ¡ah! Y ahí uno salía que el olor a comida como que te hacía casi como vomitar y uno decía, uy, estoy hastiado, ¿correcto? Cuando ya no te cabe más, ya el olor a la comida, uy, ya no puedes más. Bueno, esa es una manera muy gráfica para tratar de ver y entender lo que Dios estaba diciéndole acá al pueblo de Israel. ¿Qué era lo que él pensaba de su alabanza? Bueno, que estaba hastiado, estaba cansado. Ya el olor, ver sus sacrificios era detestable para él. No solamente les dice que estaba hastiado, sino también les dice que ya no quiere más. Los sacrificios en sí, interesantemente, era algo que él mismo había prescrito para el pueblo de Israel. Si ustedes van a los primeros libros a los primeros libros de la Biblia, donde Moisés es el que es el autor, Dios le da toda la ley a Moisés, y después de darle la ley, él dice, perfecto, yo quiero vivir con ustedes, yo quiero ser su Dios, yo quiero habitar dentro de ustedes, pero para poder hacer eso, pues ustedes son un pueblo pecaminoso, ustedes viven en pecado por el castigo, o sea, por las consecuencias de Adán. Entonces, para poder lidiar con esta dificultad, porque yo soy un Dios santo, va a haber sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser pagado con sangre. Entonces, Él instituye lo que nosotros conocemos como el sistema sacrificial. Y en esos sacrificios
Esos sacrificios servían para dos propósitos. El primer propósito era para eso, para la expiación de pecado, para que de alguna manera hubiera algo que no fuera el pecador, que recibiera el castigo del pecador como un sustituto, y así, por medio de ese pago, el costo o el precio del pecado fuera pagado y pudieran convivir con Dios, un Dios santo. El segundo propósito era alabar a Dios, porque el hecho de la expiación alababa a Dios, porque en la expiación se traía un animal, ¿cierto? Pero no era solamente traer el animal, era que reconocían delante de Dios que habían pecado, que no estaban bien con Dios, que había algo en sus vidas, el pecado, que sabían que no agradaba a Dios y traían este sacrificio como expiación, y el punto del sacrificio no solamente era traer el animal, era agradar a Dios, querer buscar alabar a Dios, adorar a Dios por medio de una vida que ahora iba a caminar en obediencia. Pero acá, interesantemente, Dios les está diciendo, eso mismo que yo prescribí, eso mismo que yo instituí, eso mismo que yo dije que tenían que hacer, eso es lo que me está causando asco, me está causando desprecio, no me gusta, no quiero más. Obviamente él no estaba diciendo que lo que estaban haciendo, en sí lo que él había dicho que hicieran, ahora de alguna manera Dios está cambiando su pensamiento. De ninguna manera. El punto acá era que ellos lo estaban haciendo con un corazón corrupto, sin un arrepentimiento genuino, y por ende, lo que estaban haciendo, aun cuando lo querían hacer en el nombre de Jesús o en el nombre de Jehová, no traía gloria a Dios. No era para Dios. El segundo reclamo lo encontramos en el versículo 12. Y nuevamente en forma de pregunta dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Y esa pregunta, en cierta manera, uno pensaría, bueno, esa pregunta está interesante, porque acá Dios le dice, ¿quién les ordenó? Bueno, pues tú, ¿no? O sea, el pueblo de Israel dirá, no, pues tú nos ordenaste. Pero Dios les está tratando de llegar a entender de que en verdad lo que ellos estaban haciendo estaba en totalmente, era contradictorio, era opuesto a lo que Dios les había ordenado. Porque de hecho, la manera como él describe lo que ellos estaban haciendo, dice que ustedes vienen a hollar mis atrios. Y el atrio era una sección del templo, y en cierta manera él describe sus sacrificios, su alabanza, que ellos pensaban, esto es lo que le agrada a Dios, yo quiero traerle lo mejor a Dios, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Pero Dios no lo estaba viendo de esa manera. Dios lo estaba viendo como un acto de destrucción al templo. Ellos estaban dañando el templo con sus sacrificios. Y eso es lo que Dios veía acerca de sus sacrificios. Dios nunca había pedido ese tipo de sacrificio religioso. El reclamo acá entonces es muy claro. Dios estaba simplemente diciendo que él estaba cansado, estaba harto del tipo de idolatría que el pueblo estaba trayendo. Y la realidad es que muchos en esta mañana probablemente se pueden identificar con este tipo de persona. Están de alguna manera asistiendo a la iglesia y de alguna manera buscan ¿cómo se dice? Apaciguar su conciencia de todo el pecado que viven de lunes al sábado, viniendo a la iglesia, pensando que con venir a la iglesia, esto ya agrada a Dios. Vivo en total rebeldía a Dios. No quiero rendir mi vida en obediencia a Dios, pero el domingo sí voy a la iglesia.
Y de alguna manera pienso que porque vengo a la iglesia y como los hermanos, pues los puedo engañar fácilmente porque no saben mi vida íntima, pues de alguna manera, pues yo soy religioso, yo soy santo, yo soy cristiano, y se sienten bien con eso. Pero la realidad es que, obviamente, sí puedes engañar a muchos, en pastores, hermanos, pero no a Dios. Tu alabanza puede que a los hermanos digan, wow, qué talentoso es esa persona, qué buen predicador, qué bueno canta, qué bueno sirve, cómo está acá todo el tiempo y limpia y ayuda. Y puede que te ganes, en verdad, el aprecio de esas personas. Pero tu alabanza delante de Dios es un asco, porque no lo estás haciendo con un corazón correcto. De hecho, Jesús, hablando de este tipo de religiosidad, les decía a los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados. Dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y la realidad es que si te identificas con esa persona, te animo a arrepentirte. El Señor en su gracia, en su providencia perfecta, el día de hoy te está trayendo a convicción de tu pecado. Y es hora de rogarle a Dios para que te permita entender todo tu pecado y arrepentirte de tu pecado y a dejar de vivir una vida doble, una vida que en verdad puede que llene tus deseos, llene tu manera de vivir, de pronto te haga sentir bien, pero no agrada a Dios, no agrada a Dios. Bueno, vimos el reclamo entonces que Dios hace al pueblo de Israel, pero en la segunda parte vamos a ver entonces el rechazo de Dios, el rechazo de Dios, y esto lo vemos en los versículos 13 al 15, versículos 13 al 15. Y en esos versículos entonces acá, la primera cosa es que Dios obviamente no solamente reclama al pueblo de Israel que todo lo que ellos están haciendo, Dios nunca lo pidió, pero ahora les dice, ni siquiera lo quiero recibir. Versículo 13 dice, no me traigas, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Él se refiere a estos eventos, estas celebraciones, como, dice, como vana ofrenda. Vana ofrenda. La palabra vana quiere decir sin valor, están vacías. Y en sí, cuando algo es vano, es cuando deja de ser lo que supuestamente fue creado para ser. Y entonces él dice, sus ofrendas, su alabanza es vana, porque aun cuando se hace, su propósito principal no es el adecuado. Dice, su incienso es abominación. El incienso era cuando traían esos sacrificios, los colocaban en donde hacían el sacrificio y eso era cocinado, ¿cierto? O ahí, como mejor dicho, en un asador, y el olor que salía de esa carne, eso era el incienso, y entonces él dice, ese olor es de sacrificio, es abominación para mí. La palabra abominación es repugnable, detestable para Dios. Juan Calvino dice acerca de esto, dice, porque nada es más apreciado por Dios que su propia gloria. Así que no hay nada que Él deteste más intensamente que ser infringido por cualquier tipo de corrupción. Y eso se hace cuando cualquier tipo de servicio vano se pone en lugar de la adoración verdadera. Fin de la cita. Eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos de alguna manera, en el nombre de Jesús, decir,
No, esto es lo que yo traigo a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo que en verdad a Dios le agrada. Cuando ni siquiera nos tomamos el tiempo de saber, ¿es esto lo que agrada a Dios? ¿Me he examinado mi corazón? ¿Estoy caminando en obediencia? ¿Y me he arrepentido genuinamente? ¿Estoy buscando en verdad despojarme de todo mi pecado y caminar en obediencia? No solamente eso, dice acá que Dios rechaza todos estos tipos de celebraciones. Y estas reuniones, la luna nueva, día de reposo, todas esas eran también celebraciones que Dios había instituido. Y las había instituido para que el pueblo de Israel, al celebrar estas fiestas, recordara la misericordia de Dios. Pero ellos las estaban celebrando pensando que en celebrarlas se estaban ganando a Dios. Y la respuesta que nos da claridad a lo que ellos en verdad estaban haciendo está al final de el versículo 13. Dice, todas estas reuniones, todas estas fiestas, dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad. En el versículo 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15, cuando extiende, en sí él estaba cansado porque estas personas estaban revolviendo el pecado con algo que Dios le agradaba. Estaban haciendo esas actividades que supuestamente habían sido instituidas por Dios para alabarlo a Dios, pero las revolvían con todo su pecado. Y es por eso tan importante, hermanos, que entendamos que la iglesia es un lugar donde venimos a adorar a Dios. Tú no vienes a la iglesia no vienes a la iglesia solamente a recibir, también vienes a dar, a querer ofrecer a Dios alabanza, no solamente el domingo, no solamente un día de estudio. Tu vida debe ser un sacrificio vivo para Dios. Y vienes delante de Dios el día del Señor para volver a ser muchas veces animado a continuar viviendo en obediencia, muchas veces para que el Señor te permita seguir viendo tu pecado, pero no para salir y decir, check, ya fui a la iglesia, ahora sí puedo seguir con mi vida. No, que sea de ánimo para salir y decir, wow, ¿cuánto más tengo que vivir para Dios? Tengo todavía mucho pecado, Señor, ayúdame a constantemente vivir más para tu gloria. Él utiliza diferentes maneras para referirse acerca del cansancio y el rechazo que tenía por su alabanza. Dice, no lo tolero, la aborrece mi alma, es una carga, estoy cansado de soportarla. No hay manera más descriptiva, en verdad, que Dios pudiera haberles dicho a ellos que estaba cansado de su alabanza. Constantemente utiliza diferentes maneras para decirles, eso que ustedes están ofreciendo, no lo tolero, es detestable. Y creo que quisiera resaltar eso porque quiero que entiendan que el vivir una vida de pecado, el vivir una vida de falso arrepentimiento, el pensar que de alguna manera una confesión de fe, o sea, cualquier cosa que tú pienses que te identifica como cristiano, pero vives una vida en total desobediencia, no significa nada si te llamas cristiano. No te significa nada si publicas versículos bíblicos en cualquier lugar, pero tu vida está constantemente llena de desobediencia y rebeldía. No significará para las personas alrededor tuya algo, pero para Dios, que debería ser tu audiencia única a la que tú quieres deleitar y darle gloria y honrar, para Él todo tipo de acto falso, hipócrita, es deshonor. No solamente esto, miren lo que ocurre en el versículo 15. Dios no solamente rechaza todas estas fiestas. En el versículo 15 dice, cuando extiendes vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es lo que Dios rechaza? Sus oraciones. O sea, no solamente Dios estaba rechazando todas sus fiestas, sino también dice, ni siquiera oiré sus oraciones. Ahora, el Señor no esconde las oraciones de aquellos que en verdad tienen un arrepentimiento genuino. Él esconde sus oídos para aquellos que piensan que pueden burlarse de Dios. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y hacer el mal no solamente es matar, no solamente es violar, no, cuando tú vives en rebeldía, no importa tu pecado, grande o pequeño, y crees que te burlas de Dios, haces lo malo. Y tus oraciones no tendrán efecto, porque Dios no las escuchará. De hecho, la razón por la que Dios dice que no las oirá, miren la religiosidad de esta gente. ¿Qué es lo que les dice al final del versículo 15? Tus manos están llenas ¿de qué? De sangre. De sangre. Ahora, muy probablemente quiere decirte que esa gente literalmente asesinaba. Mataban a personas. Y después venían al templo a tratar de apaciguar su conciencia con un sacrificio. Para que la gente viera públicamente, yo traje un sacrificio. Yo traje un sacrificio. Y no solamente eso, levantaban sus manos en oración para que públicamente todo el mundo se diera cuenta, yo estoy orando, ¿ok? Yo, todos ustedes, yo estoy orando porque yo soy religioso, yo tengo una relación con Dios, hermanos. Pero tu vida, la vida de ellos, matando a escondidas. Y Dios les dice, no voy a escuchar tus oraciones. ¿Por qué? Porque están llenas de sangre. Y puede que tú no seas alguien así que va y mata, pero probablemente ¿qué es? ¿Mentira? ¿Es falta de cuidado, como cuidas tus ojos, tus mentes, tu pensamiento, tu lengua, de lo que hablas? Y dice, aun cuando multipliques tus oraciones. Y esa es la respuesta del religioso, de alguien que quiere de alguna manera apaciguar su conciencia. Cuando se ve en más pecado, piensa que haciendo más buenas obras puede de alguna manera balancear su mal. No, es que, no, estoy viendo pornografía. No, voy a ir 5 veces, vas a leer toda la Biblia el día de hoy. Y de alguna manera piensa que en su religiosidad puede ganarse a Dios. No, cometí este pecado, pero hice 3 cosas buenas. Estamos bien, otra vez, más 2, no estoy tan mal. Como si así funcionaran las cosas de Dios. Pero esa es nuestra manera corrupta de ver las cosas. Porque para Dios así no funcionan las cosas. Dios quiere que en verdad le adoremos, le busquemos de una manera genuina. Entonces, acá claramente el punto es el rechazo de Dios por aquellos que viven una vida religiosa. El rechazo de Dios por aquellos que viven una vida religiosa. Porque el peligro es que tú piensas que estás engañando a las personas, incluso piensas que puedes engañar a Dios, pero la realidad es que Dios rechazará tu alabanza porque tu adoración, alabanza, desagrada a Dios. Y algo muy parecido lo vemos en Mateo 7, 22 y 23, probablemente un pasaje muy conocido por ustedes. Pero es en este pasaje donde estas personas que creen que hicieron grandes cosas por Dios y les dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos obras. Pero ¿qué les dice el Señor?
apártate de mí, no te conozco, no los conozco. Y esa es la realidad, tristemente, de muchos, de lo que va a ocurrir a muchos. Piensan de que de alguna manera han engañado a Dios y van a ir delante de Dios y le van a decir, pero asistía todos los domingos a la iglesia, yo llegaba temprano, yo era el que hacía, pero tu vida era un desorden, nunca quisiste someterte a la palabra de Dios, nunca buscaste un arrepentimiento genuino, nunca entendiste el valor de la sangre de Jesús, de morir en la cruz por tus pecados. Entonces acá, en la tercera parte, vemos la resolución. Acá es donde vemos entonces cómo es que una alabanza genuina se debe ver. ¿Cómo es que una alabanza genuina se debe ver? Ya aprendimos todo lo que no es una alabanza que agrada a Dios. Una alabanza que busca de alguna manera apaciguar la conciencia de alguien que vive constantemente en pecado. Pero entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Y acá vemos en la última parte, en los versículos 16 y 17, la instrucción de Dios para el pueblo de Israel de lo que tenían que hacer. Y lo vemos acá en diferentes imperativos. Encontramos dos exhortaciones que Dios ordena al pueblo. Perdón, 9 imperativos. 9 imperativos en dos exhortaciones. La primera exhortación es de hacer un cambio interno y la segunda es de que ese cambio interno produzca algo externo. Vamos a ver entonces la parte interna en el versículo 16. Y dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aquí el Señor está llamando con un lenguaje muy conocido por el pueblo de Israel a limpiarse, a desechar todo pecado, a quitar toda la maldad de sus vidas. Dios les ordena acá que dejen de pecar, que eliminen de la adoración a Dios todo pecado que ellos reconocían por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué podemos entonces aprender de este primer mandato? Bueno, primero que tenemos que reconocer, estamos adorando a un Dios santo, y Él mismo dice, sed santos. Ese es el llamado que nos hace. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Y si queremos adorar a un Dios santo, tenemos que buscar la santidad. Pero vivimos en un tiempo un poco complicado, porque aun cuando sabemos de que, ¿cómo es que una persona, un pecador puede llegar a ser santo? Bueno, la realidad es que solamente cuando nace de nuevo, cuando Dios salva a una persona. Un pecador en sí mismo no puede limpiar su camino, pero es todavía un esclavo al pecado y no reconoce. Puede que haga buenas obras, puede que intente moralmente cambiar, pero hasta que nazca de nuevo será esclavo de su pecado. ¿Y cómo entonces tú, si estás hoy reconociendo por primera vez que vives una vida de pecado, qué haces? Bueno, ruega al Señor que te haga volver a nacer. Ruega al Señor que haga la obra que solamente Él puede hacer, de permitirte ver todo el pecado de tu vida. Ruega al Señor de que permita que tú reconozcas a Jesús como Señor y Salvador. Porque es por medio de Jesús que nosotros podemos tener una relación íntima con Dios. ¿Cómo? Bueno, porque Jesús viene, se hace hombre, es el Hijo de Dios, es el Dios hombre. ¿Y cuál fue el propósito de su venida? Morir en una cruz. Y en esa cruz, Él, como en los sacrificios que acá Isaías está hablando, pero Él fue el sacrificio perfecto. Él va a una cruz, paga por los pecados, y no pagó por los pecados por una sola vez, sino que Hebreos dice una vez y para siempre. Y en esa cruz, Él muere, pero al tercer día resucita. Y Dios lo lleva y lo coloca
a su diestra, al lugar de más autoridad, porque en Él fueron pagados los pecados de los hombres. Y todo aquel que viene a fe en Él y lo reconoce como Señor y Salvador, ¿qué significa eso? Bueno, que reconozco que esto es autoridad para mi vida. Reconozco que ya no voy a vivir para mis propios deseos, que el propósito de mi vida no es vivir de acuerdo a como Jonathan quiere vivir, sino que quiero vivir de acuerdo a como Dios quiere que yo viva mi vida. Reconozco que esto es autoridad para mi vida. Reconozco que ya quiero vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, porque reconozco que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y quiero transformar mi vida y quiero vivir en una vida de obediencia para Dios. Eso es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que les estaba llamando a hacer. Obviamente estamos en un contexto del Antiguo Testamento, pero ellos conocían que iba a venir un Mesías. Y ellos sabían que Dios era fiel. Y aun cuando no conocían al Mesías como Jesús en persona, el privilegio que nosotros sí tenemos, sí sabían que el Mesías vendría. Y aquellos que reconocían a Dios como su fiel y que iba a traer un Mesías, se someterían a la ley de Dios y buscarían entonces vivir en obediencia. Pero qué privilegio nosotros ya tenemos el evangelio completo, el Señor ha revelado quién es el Mesías, Jesús, Él ya murió. Si el llamado para ellos era importante, para nosotros es doblemente importante, porque nosotros ya conocemos que el Mesías vino y murió por nuestros pecados. Esa es la única manera de limpiarnos de pecado, por medio de la sangre de Jesús. ¿Cuál es la segunda parte de la exhortación? Versículo 17, esta es la parte externa. Dice, aprender y hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amar a la viuda. La parte interna tiene que ir con la parte externa. Tú no puedes decir, oh sí, Dios me salvó, pero sigo viviendo en desobediencia, que era el problema de estos israelitas, del pueblo judío, que decían, oh, yo soy judío, yo hago los sacrificios, pero continúo viviendo en desobediencia. Un cristiano tampoco puede decir, yo soy cristiano, pero no tengo buenas obras. Eso lo vemos en Santiago claramente, y ese es el argumento de Santiago. ¿Cómo es que alguien puede decir que ha nacido de nuevo y sigue diciendo groserías y sigue en su fiesta y sigue en rebeldía y no se ha casado y su vida es un desorden? ¿Cómo es que alguien puede decir eso? Bueno, por eso mismo acá Isaías dice, ok, busca ser limpio de pecado, solamente eso puede solamente pasar por medio de Jesús, pero segundo, aprende a hacer el bien. ¿Cómo podemos aprender a hacer el bien? Bueno, la palabra es buena, es perfecta, es todo lo que nosotros necesitamos. Estudiemos la palabra. Estudiemos de la palabra. De hecho, es el Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo es que el hombre joven puede limpiar su camino? Por medio de la palabra. Y tristemente, cada vez que se habla con alguien que está viviendo en pecado, lo menos que hace es ir a estudiar la palabra. Es el área donde más débil la gente tiene. No, es que no tengo tiempo. Bueno, pero tienes tiempo para otras cosas. Yo no estoy diciendo que tienes que dedicar 25 horas, 5 horas, 1 hora. ¿10 minutos? El programa de Gracia a Vosotros dura 22 minutos. Y yo lo coloco en velocidad para que me lo diga más rápido, porque a veces no tengo el tiempo, es el tiempo que tengo para manejar. ¡Pum! Y ahí siempre el Señor ministra mi vida. Es una manera, de pronto si no tengo, de estudiar, aunque puede también el tiempo de dedicarle, pero si es un sermón que ya fue preparado por alguien y puede sacar mucho más fruto, ¿por qué no hacer eso? Hay diferentes maneras. Vivimos en un tiempo donde hay tantas cosas. Hay libros, devocionales, podcasts, sermones. Si usted no le está dedicando tiempo a la palabra, es porque usted no quiere. Porque herramientas tiene. Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Vivir en rectitud, vivir en obediencia. No solamente es estudiar,
sino ponerlo en práctica, querer hacer el bien. Acá dice rectitud al agraviado. Es no solamente amar a mi hermano y, no, pero pues tengo que tolerarle su pecado. No, en amor uno puede decirle, hermano, hermana, creo que lo que estás haciendo no está bien. Y ver el mal por el mal, llamar el mal mal y el bien bien, porque la palabra te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y las últimas dos secciones son secciones probablemente muy importantes que Santiago en el capítulo 2 hace referencia, en el capítulo 1, perdón. Dice, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y esto habla de dos personas en la sociedad que son las personas en más necesidad. Los huérfanos y las viudas eran personas que por circunstancias en la vida se veían en una situación de necesidad económica. El huérfano en sí, en muchas maneras, no podía sustentarse por sí mismo, porque se había quedado sin padres. La viuda también dependía de que el varón proveyera para ella, y al perder esa fuente de economía, ahora era una carga para la sociedad. Ahora, entrando en el contexto de la iglesia, no solamente podríamos decir que estos versículos apuntan a estos dos grupos de personas como los únicos que tienen necesidad. El punto acá es este, que como cristianos, y ese es el argumento que también hace Santiago en el capítulo 1, que como cristianos, y en el capítulo 2, si eres cristiano y ves a alguien en necesidad, tú no le vas a decir, que Dios te bendiga, chao, que ojalá te vaya bien. No, te duele el corazón y vas a querer de alguna manera ayudarle, porque eso es lo que hace un corazón transformado. Y acá les está diciendo, si bien ustedes han sido transformados internamente, debe haber evidencia de eso externamente. Entonces la adoración que Dios le agrada es una adoración no solamente interna, es algo que ocurrió internamente, pero que produce un cambio externo. Y ese cambio externo termina siendo las buenas obras que Pablo habla en Efesios 2:10, que dice que fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Caminamos en buenas obras porque Él las predestinó. Eso son obras de obediencia, son obras gratas al Señor, de alguien que ha sido obviamente transformado internamente, que reconoce al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que vive para la gloria de Dios, ya no vive para sí mismo, que ha muerto a su pecado, quiere deshaciarse constantemente, diariamente de su pecado y agradar a Dios. Ese es la exhortación. Déjeme cerrar con entonces este pasaje o esta oración o esta conclusión de MacArthur acerca de este tipo de adoración que deberíamos tener todos nosotros. Y él lo expresa de esta manera: el mundo está lleno de religión falsa y superficial. Nosotros amamos a Cristo y creemos que su palabra es verdadera. No nos atrevemos a acomodar nuestra adoración a los estilos y preferencias de un mundo incrédulo, porque por lo contrario, debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Debemos ser personas que adoran en espíritu de Dios y glorifican a Cristo Jesús y ponen su confianza en Él. ¿Cómo es entonces que nosotros debemos de adorar a Dios? En obediencia, poniendo nuestra fe en Jesucristo y viviendo para su gloria, no para nuestra gloria. Hermanos, que esa sea palabra de ánimo para su vida. Que si el día de hoy usted se dio cuenta, uy, Señor, no estoy viviendo correctamente. Bueno, gloria a Dios, hoy es el día de gracia. Arrepiéntanse, busquen vivir para la gloria de Dios. Que dejemos de querer agradar a Dios con regalos que Él no desea, sino que nuestro deseo más grande sea glorificar a Dios tal como lo dice su palabra. Oremos.
Padre Santo, reconocemos tu santidad, reconocemos que mereces que nosotros busquemos agradarte, no de acuerdo a nuestros deseos ni de acuerdo a nuestra manera de pensar, sino agradarte y adorarte de acuerdo a como tú quieres. Padre, si hay alguien que el día de hoy eh, se ha dado cuenta que vive una vida de desorden, pero reconoce, Señor, que quiere buscar de ti, oramos para que tú obres en su vida, le permitas volver a nacer y que pueda caminar en obediencia. Y Padre, para aquellos que tú ya salvaste, pero que, Señor, de alguna manera u otra hemos estado distraídos, rebeldes, estamos permitiendo que alejarnos de ti, de tu palabra, de orar, de buscarte, de vivir vidas que te agraden. Señor, te pido que el día de hoy puedan arrepentirse, un arrepentimiento genuino, que busquen en verdad agradarte fielmente. Que esta iglesia, Señor, sea fundada no, Señor, en la cantidad de personas, sino en el crecimiento espiritual por medio de la obediencia a tu palabra. Que busquen, Señor, agradarte, honrarte, no con sacrificios hipócritas, sino que vengan delante de ti como sacrificios vivos, en obediencia, para que esta adoración que traemos, Señor, cada domingo sea grata para ti. En el nombre de Jesús. Amén.